somos. O que no somos nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos. Hoy día comenta en las redes sociales con AS Actualidad, porque como todos los miércoles vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro país. Pero no desde el podio de los políticos, no desde las cifras a veces innombrables. Queremos hablar de lo que pasa en nuestro país desde la realidad país, como si estuviéramos en el interior de tu casa. Para eso estamos con equipo completo, Monty por supuesto. Hola Mike. Hola Monty. Queridísimo maestra. No, pero mira, todos los miércoles, hoy día el panel crece un montón. No, todos los miércoles, periodista experta en el mundo de la política, Laura Landaeta, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Grande maestra. Con mucho para conversar hoy día. Sí, vamos a hacer como 4 programas en uno. Oye, y mazo. Y otro invitado que se suma a los días miércoles, historiador, académico, politólogo justamente, hoy día con New Look, además, Max. Además, mira cómo vengo. Oye, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Un agrado siempre. Oye, tenemos mucho que conversar, sobre todo desde el área de ustedes, desde la realidad de las personas. De repente en los programas se van en tantas cifras y la gente dice que me importa la cifra, me importa lo que está pasando en la esquina. Y en la esquina de la casa de todos, lo que está pasando hoy en día es violencia de alguna forma. Un gran ejemplo fue lo que sucedió el pasado 1 de mayo, justamente en esta marcha paralela de la Central Clasista de Trabajadores en conmemoración del Día del Trabajador, donde lamentablemente, todos lo sabemos, existieron personas baleadas, entre ellas la colega Francisca Sandoval, a quien desde ya le mandamos todas las energías a ella y a su familia justamente por este hecho. No puede volver a suceder que alguien que esté trabajando termine siendo baleado. Queremos ver un titular de La Tercera que nos habla, querida Laura, de la situación un poquito más actual que está sucediendo, justamente porque se tomó, decretan prisión preventiva para el hombre que baleó a la periodista Francisca en Barrio Mey. Cuéntanos, mientras revisamos el titular en unos instantes, en qué va esa situación, por qué lo toman detenido. Creo que las cámaras tuvieron harto que ver en esta instancia. ¿Por qué esta medida? O sea... Bueno, acá hay harto que conversar. Principalmente lo identifican por unos videos. Efectivamente lo detienen la noche del lunes. El martes lo pasan a proceso de control y finalmente lo dejan con detención preventiva. Ahora, llama la atención varias cosas que él dijo en el proceso de control. Una de ellas es que de verdad es una burla, encuentro yo. Dijo que andaba comprando regalos del Día de la Madre con su pistola de fogueo, porque tú sabes, la gente sale con pistola de fogueo por la vida, porque partamos diciendo que él dice que era de fogueo su pistola. Marcelo Naranjo es el nombre de... Sí, Marcelo Naranjo. Y cuando ve que hay una turba que está generando una situación de peligro para los locatarios, él saca su pistola de fogueo y entra en esta situación donde finalmente termina siendo identificado como la persona que le disparó a Francisca. Yo encuentro que, para empezar, es una burla que hable de una pistola de fogueo cuando el tipo de herida, y lo demuestran también los videos, deja muy en evidencia que no estamos hablando de pistola de fogueo. Por las dudas, la pistola de fogueo igual es ilegal. Igual, con la nueva ley de armas está tipificada como un arma de peligrosidad. Y por otro lado también esta justificación media pelotuda, diría yo, como de tratar de empatar y de esconder lo que hay detrás, en el trasfondo de esto, que es la mafia que prolifera no solamente en el barrio Meix. Vimos ayer lo que sucedió en el barrio Franklin y que no es primera vez que sucede. Entonces vemos que hay una proliferación de una mafia organizada, ligada al narcotráfico, armada. O sea, según información de CIPER, eran 11 las personas que estaban proveídas de armas. Entonces 9 de ellas percutaron armas, pistolas. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo? O sea, cuando uno termina culpando al gobierno de las situaciones que pasan, no es majadero, no es tratar de decir, oye, este gobierno ¿hasta cuándo no hace nada? Vimos cómo golpeaban estudiantes hace 2-3 semanas atrás, sí. Y seguimos en la misma instancia. Venimos viendo desde hace por lo menos 1 año y medio, desde la vuelta a la pandemia, cómo proliferan estas bandas organizadas, que son realmente unas mafias, y no pasa nada. Entonces, claro, ahora que estamos en la situación extrema en que tenemos a una colega, una compañera periodista en peligro de fallecer, entonces ahora hacemos un escándalo y nos preocupamos de este tema al que deberíamos haberle puesto atajo hace mucho rato. Max, tú como analista, como politólogo, se puede entender de que, a mi parecer, el barrio Meix, por ejemplo, es como una especie de laboratorio, es como un pequeño Chile. O sea, hay una muestra significativa y una especie de resumen de lo que se puede, de cierta manera, proyectar al resto de muchas zonas de nuestro país. Si yo tuviera que hacer un análisis de toda nuestra nación a partir de lo que sucede en la circunscripción de las cuadras, digamos, de ese barrio en particular,
yo diría que estábamos perdidos. O sea, me refiero, la ley del viejo oeste se impera, las permisividades, digamos, de ponte con tu pañito y vende lo que quieras, que luego, hecha esta ley, parece generarse orgánicamente todo un sistema de protección, abuso, de policías privadas, digamos, completamente... Un pago de arriendo por la calle. Por ejemplo, de cobrarse, o sea, genera que se provoque una especie de crimen organizado que pareciese custodiar el lugar, pero es finalmente una jerarquía de abusos de todos tipos, en donde se siente con la potestad, digamos, de estar por sobre las leyes, de ocupar sus propios sistemas de leyes, de armas, venganza, sacar al que no me gusta, cobrarle más al más débil. Es así, o sea, Chile es Makes, en el fondo. Nosotros nos quedamos solamente con lo que ocurre en Santiago, pero esta es una práctica que se está masificando y que está presente en todo el territorio nacional. Destaco algo que tú dices. Ya personalmente no estoy hablando de simple delincuencia. Yo creo que aquí hay crimen organizado en Chile, hace mucho rato. Y las fiscalías y distintas instituciones han puesto el foco justamente en esa situación. Pero además se ha instalado una cultura, la cultura del narcotráfico, que busca por medio de la violencia, la resolución de los conflictos. Como que tuvieran un manual, ¿eh? Es como que lo reparten y como que lo siguen al pie de la letra. Exactamente, por tanto es crimen organizado. Exacto. Entonces no es una cuestión que surgió espontáneamente. Esto viene trabajándose y sobre todo en la zona que estamos discutiendo, pero cuando uno ve noticias, por ejemplo, lo que pasa en Los Ángeles, lo que pasa también en La Serena, que son prácticas muy similares, es un llamado de atención para la institucionalidad en pleno. Por tanto, hablar solo de simple delincuencia, creo que en Chile hoy no procede y hay que utilizar el concepto del crimen organizado. Claro, y como decía ayer el subsecretario Monsalve, ese delito no está tipificado en el Código Penal. Recordemos que ayer hubo una reunión, ¿cierto?, con Interior, con la Comisión de Seguridad en el Senado, y justamente uno de los cambios que se anuncian es tipificar el crimen organizado dentro del Código Penal. Entonces, obviamente que las leyes también tienen que ir avanzando conforme van avanzando la gravedad de los delitos. Me llama la atención dos cosas. Primero, bueno, Marcelo Naranjo finalmente imputado por homicidio frustrado de la periodista, ¿cierto?, Francisca Sandoval, y también por porte ilegal de arma de fuego y disparo injustificado en la vía pública. 90 días va a estar en prisión preventiva mientras se realice la investigación. Pero también hubo más detenidos, hubo dos personajes detenidos de nacionalidad extranjera, un colombiano y un venezolano. Y acá llama profundamente la atención que no se haya pedido la prisión preventiva, sino que más bien se le dio un arresto domiciliario porque la justificación que se daba es que no podían vincularlos a ellos con los daños provocados a las personas que fueron heridas de bala. Con juego no le devolvieron la pistola. Claro. Entonces, acá también vemos falencias en el Poder Judicial. O sea, nuevamente la justicia hace la vista gorda o deja pasar cosas que son tremendamente graves, porque ellos también, el argumento que esgrimían era que se estaban encargando de la seguridad de los locales comerciales y que sus armas también eran de fogueo, cuando ya sabemos que la ley de armas prohíbe usar armas de fogueo porque después son modificadas y las hacen reales. Así es. Eso ya se sabe. Sí. Entonces, ¿cómo se les pasa no poner en prisión preventiva a dos personas que tienen un potencial peligroso y pueden quizás cometer nuevamente este tipo de ¿Con previo delitos? antecedente, al parecer? ¿Les parece si antes de que respondan eso revisamos el video de cuando la propia jueza es quien se sorprende de que la Fiscalía no pida justamente esta prisión preventiva? Creemos que hay efectivamente un peligro, pero en razón de los elementos inculpatorios, creemos que por ahora la necesidad de cautela, tanto en lo que dice en relación con el peligro de reiteración, así como la necesidad de mantenerlos vinculados al procedimiento, se satisface con la letra A del artículo 155. Esto es arresto domiciliario total. Solicitaríamos además, sería, dadas las indagaciones que restan por hacer, dadas las pericias... Sí, eso sería. ¿Dijo que va a pedir arresto domiciliario total? Así es. Ya. Arresto domiciliario total. Y solicitaríamos... Pensé que estaba pidiendo prisión preventiva. No, estaba justificando su señoría los presupuestos materiales, porque evidentemente el arresto domiciliario total es una cautelar bastante intensa, su señoría. Creemos que por ahora con esta cautelar en particular se satisfacen la necesidad de cautela, su sería. Requeriríamos sí un plazo de investigación de 90 días. Claro, acá vemos que la Fiscalía Centro Norte no solicitó la prisión preventiva ante el tribunal.
y los dejan finalmente con arresto domiciliario. Entendemos que uno de ellos ya tenía arresto domiciliario vigente, ¿o no, Laura? Sí, yo mira, vuelvo a ver el video ahora y de verdad no sé si reír o llorar, porque insólito, primero la Fiscalía Centro Norte se ha caracterizado en los últimos años por la incompetencia en el trabajo de diversos tipos de denuncias, principalmente las ligadas a temas de derechos humanos. Han tenido un actuar bien mediocre. Y en segundo lugar, no existe justificación para haber pedido arresto domiciliario cuando tienes una persona, primero, que porta un arma de manera ilegal y percuta esa arma. O sea, ya con esos dos antecedentes, jurídicamente, y esto no lo digo porque me cree abogado, lo digo porque se lo pregunté a varios abogados para poder decirlo acá, jurídicamente ya es suficiente para haber pedido un arresto, una prisión. Y en segundo lugar, además, ¿qué les costaba hacer el mínimo esfuerzo de haber buscado en el sistema a los imputados? Porque habrían descubierto ¿Qué inmediatamente... obligación hacerlo, además, tengo entendido? Totalmente. Y habían descubierto inmediatamente que uno de ellos ya tenía arresto domiciliario. O sea, ¿por qué estaba en Meix si tenía arresto domiciliario? Y peor aún, había dejado un domicilio como el lugar de su arresto donde no vive. Y no había cumplido. O sea, él tenía orden de detención vigente. Ya con todos esos agravantes no existe justificación para que un fiscal no haga bien su pega. Ahora, acá hay una segunda lectura que también es, si el Estado de Chile, si el gobierno de Chile decide formar parte de esta denuncia y ser parte interesada, lo mínimo era que los abogados del gobierno hubiesen dicho: pidamos el arresto, ¿no? Pidamos o sea, 6 querellas por tirarle un piedrazo, digamos... O sea, realmente toda la situación nos llama a analizar, claro, nos llama a analizar en qué está el Poder Judicial hoy día en Chile. Y cómo está funcionando, lo hemos hablado en otras instancias con Carlos Gutiérrez, de esta información en línea que pareciera ser, por un lado, que no la buscan, o que de frentón no existe la información en línea, el tener todo ese sistema. Yo quiero hablar solo como un detalle, Marcelo Naranjo, según hoy día, de hecho lo expresan las últimas noticias, también él tenía condenas anteriores. De hecho, el año 2011 estaba condenado a 2 penas de 541 días por el delito de porte y tenencia ilegal de municiones. El 2013 fue condenado a 6 años de cárcel por tráfico de drogas, por una cantidad bastante grande. De hecho, su pareja también estuvo ahí con una pena, y ahora el 2022, dentro de lo que sabemos. Estas son las joyitas que andan en la calle. Y Salfate hace un rato hablaba algo que es bien importante. Yo diría, estas son las joyitas que el Poder Judicial deja libre. Claro, ya, mira, ayer lo decíamos. Ya sabemos que ellos son delincuentes. Aquí el problema es por qué las instituciones no funcionan. Ayer lo decíamos, no podemos hablar de puertas giratorias, de frente no hay puerta en el sistema judicial. Se le salió la bisagra. Quiero agarrar un poco lo que tú hablabas hace un rato de la realidad del barrio Meix y la realidad del barrio San Alfonso y de todos esos lugares, Max. Porque hay muchos locatarios, y hoy día en las últimas noticias hablaba una locataria que decía, a ver, la gente tiene que entender la realidad que estamos viviendo nosotros. Acá hay 4 tipos de trabajadores en Barrio Meix. Por un lado están las personas que tienen su local, que pagan los impuestos hace años. La persona que hablaba en las últimas noticias trabajaba hace 20 años. Que pagamos, que nos sacamos la cresta, comercio formal. Está el otro comercio formal, que son los carritos, la gente que ha ido al barrio Meix, ¿cierto? Estos carritos que están instalados en la calle, al aire libre, pero que también pagan sus impuestos. Exacto. Y ese escenario, que funcionaba muy bien hasta hace un tiempo, llegaron 2 tipos de comercio informal. Uno, que son los que ponen los pañitos en el suelo, los vendedores ambulantes, que no pagan absolutamente nada. Y por otro lado están los famosos toldos azul, que están cada día más conocidos, que de hecho hoy día se da informe que estos toldos azul los están clavando en el cemento para no moverlos, y que según muchas denuncias cobran, hay una especie de mafia, voy a utilizar estas palabras, para resguardar los lugares y arrendar los puestos a trabajadores que ilegalmente, porque no han tenido permiso, qué sé yo. Dentro de ese escenario es que hay una verdadera, Max, guerra, ley de la calle, donde los locatarios decían, entiendan que si viene alguien a atacarme mi puesto, probablemente yo voy a sacar un arma y voy a empezar a disparar. ¿Hasta cuándo aguantamos socialmente ese tipo de violencia y esa ley sin ley en las calles? Sí, bueno, es una pregunta muy compleja. Como yo mismo. No, y me parece razonable hacerla, porque responde al clima país, de lo crispado que está nuestro país. Una primera apreciación, uno podría decir que esto no se puede resolver con un municipio. En este caso, el municipio, por ejemplo, de Estación Central. Yo creo que no cuenta con las herramientas de seguridad ni políticas como para resolverlo. Y por tanto tendría que diseñar un plan asociado con la Municipalidad de Santiago para, por lo menos,
tratar de controlar esta situación, porque tú hablas de los toldos azules. En algunos casos, la utilización del toldo azul no es para el ejercicio del comercio ilegal, sino que es para la venta de droga. ¿Por qué? Porque como hay una vigilancia desde arriba, lo que permite el toldo es impedir que se descubra qué se está desarrollando bajo ese toldo. Entonces hay un juego ahí un tanto macabro que los dos municipios tienen que atender para construir una agenda política, una agenda de seguridad que revierta lo que tú acabas de decir, porque finalmente tenemos... Pero hoy día hablamos de May y, perdón, el centro de Santiago... Es que por eso... olvídate, está perdido. Por eso, es otro y no es solamente, y Maipú también lo tiene, en fin, hay una situación país compleja donde también la precarización laboral está incidiendo en aquello, porque tenemos un mercado informal que no logra de alguna manera responder a la situación país. Entonces, hay múltiples variables, pero aquí el municipio de Estación Central y el municipio de Santiago tienen que trabajar coordinados. Perdón, a ver, no quiero hacer acusaciones sin tener un fundamento claro y con una investigación de facto, pero sin embargo hay imágenes que muestran carabineros dialogando con estas personas que hacen como resguardadores de la situación. Cuando están cobrando 500 lucas mensuales por un toldo azul ilegal, a mí me da la impresión que esto puede chorrear al oficialismo de seguridad nacional como es Carabinero. Yo estoy diciendo esto sin acusar a nadie porque yo creo que necesitamos recuperar a los carabineros, pero esto es pasto seco para un incendio de corrupción, ¿o no? O sea, hablamos de una institución que está siendo investigada actualmente por el Paco Gate, pero acabamos de saber también que tienen una cantidad de plata mucho más grande perdida en el tema de las viviendas, ¿no? Claro. Entonces, tenemos todo el derecho del mundo a dudar actualmente de la institución policial que tenemos. Obviamente, coincido contigo, Salfa, hay que rescatar a Carabineros y para eso hay que refundarlo. Esa es mi opinión personal, porque creo que está tan corrompido ya la institución que da para estas dudas. Según la declaración de Naranjo, del que percuta el disparo, él le dice a los carabineros, muévanse para acá, algo así, muévanse para acá, porque... Para cruzar la calle San Alfonso. Claro. Es como un diálogo entre una víctima y un policía. Uno podría creer eso en otras circunstancias y en otro país, ¿no? Claro, pero en este caso yo creo que la duda es razonable, sobre todo porque vemos la impunidad con la que actúan día tras día durante años. Laura, entonces... ¿no es otra persona la que conversa con Carabineros? Sí. ¿No es Naranjo? No, sí. Es Eduardo Bustamante. Mira, pasemos a pasar el titular para que quede bien claro contexto. Dice lo siguiente. Ambulante de Meix revela que habló con Carabineros, asegura que su arma era de fantasía. ¿Por qué lo queremos tocar? Porque esta persona dice que él se acercó a Carabineros para pedirle que movieran el carro, ¿cierto? Para que no pasaran hacia San Alfonso. Y él, claro, los manifestantes, o sea, en el fondo él se acerca a Carabineros más que nada para pedir ayuda. Y este personaje salió ayer hablando en todos lados porque se sentía muy atacado, que lo habían tratado de delincuente, de asesino, etcétera. Y él también pone el argumento de que su arma era de fogueo, cuando ya sabemos que los armas de fogueo no se pueden utilizar. Entonces también ahí está comprobado que 11 personas abrieron fuego. Sí, claro. Entonces es una situación súper compleja. Personas gravemente heridas que digan que no, ya se claro. Y acá volvemos al tema eso, de que la gente se está empezando a defender con sus propios medios, y es muy peligroso eso. Es que ese es el tema, porque esa es la realidad que llegamos. Yo no estoy de acuerdo con que nadie dispare, por supuesto, pero llegamos a esa realidad, pues, Max. Sí. Y eso lo vemos en el barrio May, pero también lo vemos en las casas, donde la gente tiene miedo hoy día de estar en su casa y lo que hace finalmente es encerrarse. Hay personas inocentes que yo sé que han muerto. Sí. Tenemos una colega que estaba trabajando, eso es impresentable. Impresentable, sí. Pero ¿qué resguardo tenemos? ¿Qué resguardo tienen los trabajadores hoy día? Porque claro, hoy día estamos hablando de joyitas que tienen antecedentes penales, pero así como estamos el día de mañana, una persona que también es igual de inocente y que se quiere defender de la justicia va a sacar el arma para defenderse. Claro, lo que pasa es que cuando hablábamos y tú planteabas esta situación que se da en May, bueno, lo lógico es, por ejemplo, que las autoridades comiencen a hacer un rastreo de quienes están operando ahí. Porque si hay personajes con antecedentes, ¿por qué están libres y por qué están ejerciendo el comercio ilegal? Entonces, ¿quién está fallando finalmente? ¿Está fallando el municipio? ¿Está fallando? Yo creo que está fallando el Estado, en el sentido del control. ¿Por qué? Porque tienes que hacer ese ejercicio. Lo que pasó también en Franklin. O sea, ¿por qué no hay una medida mucho más profunda, más agresiva? Solo conversamos, nadie hace nada. Entonces, para controlar... Hablaba mucho de Franklin, a lo mejor la gente no lo sabe, pero ayer un locatario murió justamente baleado en el interior del Persa Bío Bío. Seguimos hablando de la violencia. Quiero que vean este titular que está en pantalla justamente. De esto estamos hablando. Video capta reacción de transeúntes tras disparo que dejaron un muerto en el Persa Bío Bío. Baleado, no fue una bala, fueron varias. Seguimos hablando de violencia en Chile después de la siguiente pausa.
Y nosotros continuamos en este capítulo de Así Somos. Hoy día la ministra del Interior, Laura Isquiasiches, anunciaba este nuevo plan de seguridad, entre otros elementos, y lo más llamativo tal vez es mandar 700 carabineros más a la calle para 17 comunas. ¿Qué carabineros? ¿Cómo o sea, yo planteo la pregunta, no sé, ¿por los Lo mismos primero- que conversan con estos pajaritos o cuáles? Chuta, buena pregunta. ¿Cuál es el colador? Primero Pero que te la uno se pongo más pregunta. fácil. ¿Sirve? Es una primera instancia, porque tampoco hay, nosotros lo hemos hablado, tampoco hay muchas personas que quieran ser carabineros Exacto. hoy en O día. sea, lo hemos comentado varias veces, sí. hay un déficit del 80% en la inscripción de personas para ser carabineros, por lo menos el año pasado. Para la delincuencia un datazo, eso es como vamos bien, así como... No, Tenemos por cancha supuesto. libre. Y además los que están, bueno, mira cómo están de cuestionados por corrupción. Entonces, ¿qué seguridad te da? Obviamente 41 uniformados más en la calle siempre es más tranquilidad para las personas, 41 Por comuna. sacando la proporción, Claro. por comuna. Es tranquilidad para las personas hasta cierto punto, pero es lo que hablábamos recién. Aquí hay un problema de fondo que tiene que ver con validar a nuestras instituciones, y eso pasa por refundarlas, porque tenemos instituciones que están tan corrompidas y que vemos diariamente videos donde aparecen en situaciones cuestionables. Entonces uno se pregunta, ¿qué confianza nos da que haya más carabineros en la calle? Por ahí hasta puede ser peor, no tengo idea. Entonces creo que el problema de fondo es bastante más grande. Bastante más grande. O sea, es necesario refundar carabineros para que uno tenga la tranquilidad de que el carabinero que está en la calle no es el que va a aparecer en las noticias después como parte de una mexicana Ya, pero ¿qué robándole hacemos mientras? droga a Porque alguien. eso no es de un día para otro. Po. No, por supuesto. O sea, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que llevamos 2 años diciendo que las cosas no son de un día para otro y seguimos en este estado de... claro. es como en modo avión, diría uno, ¿no? Estamos ahí, así, como todo el rato diciendo, no, pero es que esto no es de un día para otro. Pero bueno, de Claro, una vez por todas empecemos, ¿no? nosotros estamos caminando mientras la delincuencia va como Usain Bolt, o sea, va Y corriendo corrompiendo desde los ganando. cimientos nuestra institucionalidad. Aquí yo tengo un cuestionamiento. Mira, no quiero ser pesado porque así como necesito recuperar carabineros, de verdad, si lo estoy hablando como ciudadano, yo quiero que las cosas salgan bien porque, o sea, perdón, estamos hasta las hueas, o sea, está muy mal esta cuestión. Entonces me preguntan la siguiente, y la cuestiono porque necesito hacerlo. Si el gobierno tiene un plan, como es crimen organizado, Max, ellos también tienen un plan. Exacto. Yo creo, a ver, no quiero ser pesimista, pero me da la impresión que como crimen organizado son mucho más ordenaditos en su Excel que el nuestro. Entonces yo creo que el plan B, C y D ya lo tiene. Entonces si van a tener más carabineros, decir, bueno, nos cambiamos al otro barrio ahora. Claro. Y cuando se aburran, después nos pasamos. No sé. Sí, yo aplaudo tu sinceridad. Yo creo que hay que partir de esa idea, en el sentido de que este es nuestro diagnóstico. Esto es lo que tenemos. Porque si ocultamos cierta información o nos hacemos locos con algún antecedente, fallamos en la resolución de ese problema. Y evidentemente que el crimen organizado viene funcionando hace mucho rato. Hay que mirar otra experiencia. Mira lo que ha pasado en México, por ejemplo. Entonces hay que evitar que Chile llegue a su mexicanización. Y yo creo que las creo que ya autoridades... estamos ahí, ¿no? Sí. Pero yo creo que las autoridades están contribuyendo a que justamente estemos en ese escenario. Ahora bien, ¿cómo opera el crimen organizado? Yo creo que eso es muy importante, que las instituciones y por sobre todo las policías comiencen a reorganizarse en sentido del crimen organizado. Eso. Porque no tienen ninguna unidad que esté pensando y que esté integrada en cómo se están moviendo, cuáles son los líderes, cómo están permeando ciertas instituciones, porque han permeado instituciones. Excelente. Hay municipios donde Totalmente. el narcotráfico Basta ver el ingresó. caso del exalcalde Aguilera. Exacto. Exactamente. Sí. Entonces, ahí hay un escenario que es muy importante resolver, y la verdad las cosas es que yo creo que esta medida un poco desesperada del Ministerio del Interior va a fracasar. ¿Y cómo nos llega la noticia? ¿Cómo podemos leer lo que pasó ayer en la Comisión de Seguridad del Senado? Cuando se anuncian 4 grandes ejes para hacer estas reformas que tienen que ver con la modificación a la institucionalidad de seguridad, como por ejemplo, la ministra Siches mencionaba, una nueva ley de inteligencia, la reforma a las policías, abordar el crimen organizado y también la agenda de víctimas. ¿Eso nos abre un camino, una luz de esperanza? ¿Sentimos todavía que eso es puro papeleo, puro trámite? ¿Dependemos también de la voluntad que se dé ahí en el Congreso, sabiendo que hoy día está muy dividido también? O sea, ¿Cómo podemos leer lo que pasó? Sí, yo creo que el Congreso tiene que tomar en consideración esa propuesta. No veo un Congreso que se ponga del lado de los delincuentes y no tome partido con respecto a las víctimas. Pero yo creo que esas son medidas de parche y hay que tener un plan de largo plazo. Esto evidentemente no se va a resolver de la noche a la mañana, pero tienes que tener una agenda. Y
Perdón, y con eso cierro. Tú puedes decir, mira, no podemos resolver en un mes o 2 meses la situación país, pero sí tú puedes dar señales de que qué es lo que quieres resolver y lo que no quieres resolver. Sí, que nos Es lo que iba a acotar, digamos. Falta una hoja de ruta. O sea, aquí estamos reaccionando y nosotros no podemos, sobre todo frente al crimen organizado, no podemos tener una política de reacción. Tenemos que tener una política que piensa desde antes. Y llevamos, insisto, llevamos 2 años hablando de refundar las policías, hablando, como con todo, como con el sueldo mínimo, como con todo. Nuestra pega es hablar, no debe hacer. Exacto. Son discursos bonitos. Quiero agarrar eso de hablar, porque el fin de semana, de hecho, la senadora Yasna Proboste dio una entrevista y dijo, entre otras cosas, comillas, no se ha notado una forma distinta de gobernar y eso me preocupa. Las mayorías eligieron al presidente para gobernar de una manera distinta y no para esperar más. Este es uno de los problemas de la desesperación que está teniendo la gente, en que tuvimos, ¿cierto?, la esperanza de una forma de gobernanza totalmente distinta y que hoy día estamos viendo una gobernanza muy similar a la de un Sebastián Piñera, tal vez, a la de un Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, etcétera. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, y lo hemos dicho aquí mismo. Yo he sido bien majadera y bien crítica con respecto al tema porque considero que este gobierno no es más que otro gobierno de la concertación, con otro nombre, pero es otro gobierno de la concertación. Basta ver quiénes componen los gabinetes, ¿no?, de los ministerios más importantes. Puras personas de Partido Socialista, de partidos de la concertación, digamos. Entonces, además de eso y de fondo, creo que ha habido una involución en el personaje de Gabriel Boric que es preocupante. O sea, él parte, involución digo, con respecto a su propio discurso. Él parte con un discurso en el que habla, por ejemplo, del CAE. O sea, vamos a condonar el CAE, es su gran bandera de lucha en su campaña. Sí. Y ahora es paulatino, van a partir condonando a quienes hayan pagado. Yo creo que uno de los problemas del CAE es que los que no lo han podido pagar o lo pagan con retrasos porque no pueden. Como que se parte de la base que uno no quiere pagarlo. Veamos la realidad país, claro. Entonces, así, con distintas cosas en el discurso de Boric, ahora que están debatiendo cómo poner a los militares en la región de la Araucanía, pero que no sea un estado... O sea, finalmente uno empieza a ver todas estas decisiones y ve una involución en el discurso con respecto a sus premisas originales y a cómo las ha ido desarrollando. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, lo que no evoluciona y sigue igual desde el 2006 es el tema educacional. Porque, a ver, digamos que Gabriel Boric recibe un país con muchas goteras. Ok, ya, estas goteras creo que hoy en día ya no son goteras, son forados. Y el agua está cayendo por todos lados, porque la delincuencia no puede decir, tenemos una batalla país donde todos estamos comprometidos. Pero cuando ya la batalla también es con la ciudadanía, y en este caso con los estudiantes, y insisto, de la Revolución Pingüina del año 2006, hasta lo que ahora, y que escaló en la violencia, porque el comportamiento de muchos de ellos, con razón, sin razón, como con el prisma que quieren verlo, ahí estamos viendo precisamente cuando esto se inició en comienzos del siglo XXI, en 2006, hoy día escaló a otro nivel. Y es que parece que la señal es como... Las cosas se mueven, las piezas del ajedrez tienen alguna importancia, si yo quemo algo, si le pego no sé qué cosa. Entonces, si salen los estudiantes muy bien parados, con una labia y una redacción verbal, digamos, que está a la altura de las circunstancias, en donde ningunean, digamos, y mandan, perdonen la expresión, mandan a la ara al presidente. Estamos en serios problemas. No sé cómo lo ves tú, Max, pero me refiero a que las patas de esta mesa, digamos, ya está coja por todos lados. Sí, yo a veces cuando veo la situación educacional en nuestro país digo, el tiempo está detenido en Chile. Porque esta discusión se viene dando en el 2001. Sí. Entonces, no es que los parlamentarios, las figuras políticas se hayan topado con una realidad educacional sorpresiva. Claro. Esto viene pasando hace mucho rato. Y la verdad que no ha existido una política pública que refuerce justamente la educación en nuestro país. Y esto es consecuencia de postergar una serie de demandas que han sido instaladas por los estudiantes por mucho rato. Ahora, estamos frente a otro tipo de estudiantes. Eso, yo creo que el estudiante comienza a cambiar en el 2006. Es mucho más incisivo y a partir del 2011 en adelante cambia también su figura y se comienzan a
por llamarlo de esta manera, engrosar la lista de petitorios. Inician el estallido social. Inician el estallido social. Son los estudiantes justamente quienes van presionando por aquello. Y por tanto hay una desconfianza absoluta en la institucionalidad y, por cierto, en los representantes de esa institucionalidad. Entonces, pedirle a los estudiantes que no sean así me parece que es un poco errático, pero lo que sí de fondo es que no puede ser que la educación pública esté tan deteriorada como lo estamos viendo, y a partir sobre todo de las imágenes y las denuncias públicas que se han hecho en el último tiempo. Y recordemos que esto parte en el 2006 justamente pidiendo mejoras en la infraestructura de los colegios. Así es. Y a raíz de eso y a través de los años y los gobiernos hemos sido testigos de frases para el bronce. Yo les quiero recordar lo que dijo, por ejemplo, el exministro de Educación en el segundo gobierno de Piñera, si no me equivoco, Gerardo Varela, Sí. cuando dice que ya está un poco molesto de que siempre le estén reclamando porque el techo se sí, gotea, sí. el patio se inunda, no sé qué, y él dice, ¿por qué no hacen un bingo? Y después, como si eso fuera poco, dice, Eso le salió ¿por qué desde Santiago tenemos que ir a arreglar el techo de un gimnasio? Son los riesgos del asistencialismo, dijo él, que la gente no se hace cargo de sus problemas y quieren que todos se lo solucionen. Es que eso es un error. Entonces, con ese tipo de declaraciones que quedan tan enquistadas y quedan tan presentes en la memoria de los estudiantes, obviamente que Por algo eso municipalizado va los colegios, como el Colegio alimentando... Nacional, yo soy de esa época. Pero imagínate, eso obviamente que va alimentando esta rabia de por qué yo como estudiante tengo que morir de frío en el invierno porque hay vidrios rotos, porque se me llueve el techo. Entonces, riesgos de infecciones en pandemia, los baños, ¿cierto? Hasta ratones han habido denuncias. sí. Entonces, claramente que hoy día los jóvenes están mucho más empoderados y están pidiendo otras cosas, no solamente infraestructura, sino que también piden más, por ejemplo, educación sexual y acceso a la salud mental. Los horarios Monty de ahora. Nosotros estábamos del colegio cuando a la 1:30 te ibas para la casa. Claro. Hoy día estás hasta las 7 de la tarde, quizás pensando en los papás, lo que sea, digamos. Es como si estuvieran adoctrinando con las horas de laborales ya. güey. Los horarios van mezclados con la salud mental, efectivamente, porque los chiquillos dicen, en el fondo, dejemos de validar este sistema en el que todos nosotros crecimos, que era, mientras más esfuerzo, mejor te va a ir en la vida. Claro, no claro. se trata de reventarte Hijos del rigor. reventar tu salud emocional. Tú habláis de la violencia. ¿Cómo se cambia esa forma, esa enseñanza que tuvimos nosotros y que tienen estos chiquillos de que con violencia sí se pueden lograr cosas? Porque, ojo, no es culpa de los chiquillos, es culpa de las autoridades, que cuando se reclamaba que el metro iba a subir 30 pesos, las autoridades salían a decir, no entiendo por qué los estudiantes reclaman si no le estamos subiendo a ellos. Puta, porque le estáis subiendo a su abuela, le estáis subiendo a su mamá, le estáis subiendo a toda la familia. Sí, y sí. reclamaron pacíficamente a los chiquillos, agarrando el estallido social, con mucha calma. Nadie los pescó, hasta que empezaron a hacer los incidentes. Y ahí sí los empezaron a pescar. Perdón, algo ¿Cómo que- cambiamos esa estructura de enseñanza? Un paréntesis que tiene que ver con lo tuyo, lo que dijo Boris también, y que no lo estoy peleando. Yo necesito que le resuelvan las cosas. O sea, partimos de la base que todos Necesitamos queremos que le vaya todo. bien porque Sí. a todos nos va a ir Que bien. cuando le con él. pregunto, le dice, bueno, ¿y qué va a hacer con las protestas? Le decir, cuando estemos nosotros no van a haber más protestas, porque vamos a estar echando a todos. No. Soberbia. Pero ¿cómo se cambia esa enseñanza? Porque aprendimos que con violencia la cosa Yo funciona. no creo que po. sea una enseñanza de violencia, o sea, me niego a creer eso, Pero porque los yo hechos también así lo fui parte hablan. de un movimiento estudiantil en una época difícil, en plena dictadura, y que no ha variado mucho el movimiento estudiantil. Lo que pasa es que cuando no te escuchan y estás pidiendo cosas que son sensatas, que son necesarias, hay colegios, son el desde, hay colegios ¿no? donde a los cabros los mandan a las 10 de la mañana para la casa porque no hay profesores. Y te lo cuento desde la otra vereda. Una hora pedagógica en un colegio municipalizado está alrededor de los 25.000 pesos. Hoy día le ofrecen 13.000 a los profesores. 13.000. Nadie quiere ser un profesor suplente por 13 lucas, porque el costo, con la emocionalidad, con los problemas que tenemos desde Y infraestructura la pandemia hasta los mató a los problemas profes, ¿eh? Qué error. posteriores a la pandemia, por eso te digo, los profesores en general no están aceptando los reemplazos y hay una crisis de profesores. Entonces los cabros a las 10 de la mañana se van a la casa sin haber tenido prácticamente clases. Por otro lado está la infraestructura, que era lo que hablábamos recién, y por otro lado medidas sensatas que ellos necesitan. Originalmente el proyecto de la jornada completa era media jornada de educación dura, firme, de los ramos que son necesarios para la malla curricular, y el resto de la media jornada era para otro tipo de actividades. así es. Pero hemos entrado en un Humanista. nivel de competencia, de autosuperación, de otra falencia, que es que tenemos una mala calidad de educación. Entonces, en vez de resolver el origen del problema, tenemos 25 Se horas de acentuó, matemática, se acentuó. claro. Entonces los cabros terminan muy mal, Entrenamiento de estresados. PSU. Pero digamos, para a lo que ganar yo voy es que tenemos políticos que no escuchan si no hay violencia de por medio. Es que ese es el problema, buen y ahí punto. es donde está la clave. Sí, No sí, es que yo- los cabros busquen la violencia Exacto. por gusto. No, si yo no estoy, Es que, no estoy claro, atacando a los cabros, estoy atacando, Sí, sí, por sí. eso estoy dando el Sí, ejemplo. estoy de Que acuerdo. en las únicas ocasiones en que algún petitorio ha funcionado es cuando hay violencia de por medio.
las autoridades nos Y criaron. Reaccionan, últimamente, claro. además, está la costumbre de que la violencia la respondemos con más violencia, y es como estamos viendo los cabros apaleados, golpeados, etcétera. Entonces, Baleados en la marcha de marzo entramos de la claro, ya entramos definitivamente Si no es a un paro. no diálogo que es súper preocupante, súper preocupante. O sea, el tema de la violencia, a ver, la Monti recordaba las movilizaciones, ¿cierto? En el 2006 ya los estudiantes, el movimiento pingüino habló y criticó la jornada escolar completa. Dijo que iba a generar un problema. Estamos en el 2022. O sea, eso se dijo en el 2006 y por tanto las figuras políticas del 2006 a la actualidad tenían claro Exacto. cuál era el problema de fondo para La resolver. mejor educación del mundo solo contempla 4 horas diarias. Y nadie escuchó ese petitorio. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? En la medida que tú has postergado las demandas instaladas por el movimiento estudiantil, evidentemente que esta situación se iba a acentuar. Yo creo que la jornada escolar completa es un fracaso. Creo que no respondió a su idea original. Y Laura decía algo muy importante. ¿Por qué se cambió la jornada escolar completa? Porque el sistema educativo es de competencia. No está centrado en el estudiante, está centrado en el resultado. Crucial. Prueba de selección universitaria, el CIMSE. Dice, porque el colegio recibe sus montos económicos. Exacto, y ahí está. Eso. Es decir, que finalmente la educación terminó convertida en un negocio. Es Y por tanto, mercantilista. Desde siempre. entonces ahí está el problema. En la medida que tú cambies el foco del sistema educativo, vamos a ir resolviendo los temas de fondo. Pero es que hay ningún político en la actualidad, con esto cierro, no puede decir que no estaba en conocimiento, porque esto se viene planteando del 2006, señor. incluso el Y 2000. experiencia personal de cada uno de los políticos. Acepta. Bueno, y tenemos un presidente que fue también dirigente. Parte del movimiento. Parte del movimiento estudiantil. Pasemos a revisar lo que dijo justamente Gabriel Boric el miércoles pasado sobre los hechos de violencia que se dieron justamente afuera del INBA. Dice lo siguiente: los que quieran quemar buses o utilizar medios violentos para defender sus reivindicaciones tendrán que responder ante la ley, como corresponde. Nosotros venimos de las luchas estudiantiles y no olvidamos aquello. Sería un sinsentido muy grande olvidar de dónde venimos. Y cuando mejores resultados hemos conseguido ha sido cuando el diálogo ha primado. Y otra cosa también preocupante es que el movimiento estudiantil de ahora dice que ya no rinde honores a los dirigentes del pasado. O sea, acá estamos ante otra problemática, que es la poca validación que tiene hoy día el presidente Boric, siendo un hombre muy joven, de 36 años, ¿cierto? Un millennial que estuvo en la calle también luchando por los mismos derechos. Sin embargo, las nuevas generaciones no sienten esa afección, esa identificación Exacto. con él. Y perdón, Eso si me también equivoco, era es- con eso también manzana, es perdón, complicado. pero por ejemplo nos dicen: los que quieran quemar buses y utilizar medios violentos para defender sus reivindicaciones tendrán que responder hasta la ley. O sea, yo creo que en la macrozona se están muertos la risa, así, ja, 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 como nosotros. Pero Claro. por mezclar las cosas. No, es que es un Pero- todo, es un todo. Es un todo. Oye, Basta de revisemos hablar. lo que dice Diego Jaque justamente en lo que le responde al presidente Gabriel Boric. Diego, que es presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. Dijo: los dichos del presidente Gabriel Boric, por más que son comentados por los estudiantes, nunca han sido un real foco, porque Gabriel Boric no es una autoridad directa de nosotros. La época de Gabriel Boric fue algo muy pasado, justamente, quitándole un poco el piso, quitándole la validación. Ahora, Totalmente. sí, totalmente. Pero también le encuentro mucho sentido a Diego en este aspecto de: él luchó en otro momento y la lucha de él era 5 petitorios. Estoy inventando, estoy haciendo una caricatura, sí, ¿cierto? sí, sí. Esos 5 petitorios no se lograron, por lo tanto, no es válida su lucha. Yo ahora tengo un petitorio con 10. Quiero hablar de inmediato con, me imagino, Laura, enfocando al ministro de Educación, ¿o no? Pensando también en la historia del ministro y que los puede entender mucho más. Sí, totalmente. O sea, acá igual quitarle el piso de esa manera al presidente es fuerte, pero también demuestra la situación en la que está el conflicto, ¿no? Y ¿O es evidentemente... como decirle: no porque hayas luchado te vamos a creer todo? Es que Si también ¿cómo el le que vas tiene a el poder- creer a alguien que en vez de invitar al diálogo te dice si queman, no sé qué? O sea, ya vandalizando desde entrada el movimiento estudiantil, que tiene validez, que efectivamente han existido hechos Pero de sucedió lo de la violencia que quema. uno tampoco los va a negar. Pero no puedes partir interactuando con alguien vandalizando. Es como que yo le dijera a Salfate, quiero que conversemos, pero no me abrís las tonteras que habláis siempre. Es como entrar ofendiendo, ¿cachai? Es como entrar vandalizando, entrar poniendo la pata encima. No se puede dialogar así, no se puede. O sea, creo que aquí le faltó sensibilidad, cercanía, y que lamentablemente es lo que le ha faltado en muchas temáticas últimamente a este gobierno. Entonces, Claro, porque y mientras tanto, ¿se han sentado a conversar? No, pues eso es lo que pasa. No, y además... es que ¿cómo te vas a sentar a conversar con alguien que entra pegándote el combo? Claro, claro. Y además también es entendible un poco la posición de los estudiantes, porque lo ven como la vieja política.
Los estudiantes, porque hay una cuestión generacional, lo ven como la vieja política, más de lo mismo. En el fondo eso le está diciendo. Esta lectura entre líneas que uno puede hacer. Y además, coincido con Laura y lo que están diciendo ustedes acá también. Lo hace mal el presidente porque parte de la base de la criminalización. Algo que insistentemente los estudiantes han dicho que no nos criminalicen, no nos violenten, porque es mucho más violento lo que están haciendo con la educación pública que lo que estamos nosotros tratando de colocar sobre la mesa. Es mucho más violento, por ejemplo, que tenga 34.000 pesos para comer en el mes. Es mucho más violento que cuando estábamos en pandemia te entreguen canastas con alimentos podridos. Y es mucho más violento ver que las 7 empresas que fueron cuestionadas por su mal manejo con la Junaep, hoy día de nuevo estén licitadas y hasta el 2024 sigan proveyendo a los alumnos. O sea, si hablamos de violencia, hablemos de la violencia que se transforma además en un delito contra un menor que está penado internacionalmente. Nosotros estamos desprotegiendo a nuestros niños, porque los jóvenes también son niños, los estamos desprotegiendo con la alimentación, con la infraestructura escolar, con la calidad de la salud mental. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, Laura, este conflicto es bastante más profundo. Y el rol del ministro de Educación en esta pasada, que es como te decía antes, ellos están o intentan dialogar más con el ministro de Educación, y uno de los ministros leía en una encuesta mejor evaluados. Mejor evaluados, justamente. Sí. ¿Cuál es el rol que está jugando en esta pasada? El origen del ministro como profesor, claro, hace... Profesor de aula. Claro, hace inmediatamente que se sienta cierto respeto, porque cuando uno habla de la crisis de educación, también habla de la crisis de los profesores, que están con la salud mental tremendamente dañada. Entonces, obviamente es un interlocutor para ellos mucho más válido. Sí, y espera que efectivamente el ministro se comporte a la altura de las circunstancias. Claro. Porque si no va a resolver los temas de fondo, esto puede ir tomando otro color y se puede extender en el tiempo, y el gobierno levanta o crea un conflicto innecesario, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el origen del presidente y muchos de sus integrantes del gabinete. No es solo el presidente Boris, también fue Camila Vallejo, que en un momento líder importante, Giorgio Jackson. Entonces, ellos responden al movimiento estudiantil. Por tanto, no tener conocimiento de cuál es la realidad de la educación pública en nuestro país es realmente irrisorio. Estamos revisando justamente la salud mental. De hecho, quiero ver si podemos pasar a revisar una gráfica del psicólogo Daniel Sánchez. Daniel Sánchez dice lo siguiente. Ahí estábamos viendo lo que va a invertir, ¿cierto?, el gobierno en salud. Dice, tenemos que establecer la diversidad, ya sea sexual, de credo, de género, de raza, en un insumo fundamental que promueva una escuela mejor. Perdón, me enoja un poco esto. Es que yo creo que él está bien perdido. Yo creo que él está hablando de clase media alta, no sé, no está hablando de Chile. O sea, primero ponerle comida en un plato a los niños y que el papá no le esté pegando a la mamá, y de que no tengan problemas económicos tan monstruosos que el niño tenga que ir a trabajar para criar a su propio hijo, como bien decía Laura, ya estando en tercero medio. A ver, aquí yo no sé dónde está ubicado en el mapa. No es erróneo lo que él dice, pero está hablando de un Chile de este porte. El gran Chile en realidad tiene problemas mucho más de base. Pero ¿sabéis qué es, Alfa? Yo logro entender esta pasada de que él habla de efectivamente un aspecto, no del plato de comida. Y me gusta su declaración. ¿Sabéis por qué? Te voy a poner un ejemplo muy breve. Un colegio de buena adquisición económica tenía un día, niños de 10 años tenía un día de jeans. Y una niña va al colegio con una polera con un dibujo de hombre. La empezaron a molestar, que era ropa de hombre, qué sé yo. La mamá de esa niña se comunicó con los apoderados para decirle, oye, la ropa no tiene género. Un colegio, te estoy hablando de plata. Nos faltó el apoderado que le escribió de vuelta, bueno, tendríamos que aprender a enseñarle a las niñas a vestirse como mujeres. En pleno 2022. Eso, a ese tipo de condiciones que genera un ambiente de violencia, yo creo que es lo que apunta justamente Daniel Sánchez. Agarrando lo otro que tú dices. Para mí esa es la tercera derivada. Igual de importante, pero está... Pero eso tiene que ver con la derivada emocional también, pues con la derivada psicológica. Y yo creo que van en paralelo, son muchas cosas, son muchas carencias las que tiene el sistema educativo. Entonces es súper evidente que es necesario cultivar el respeto y la tolerancia desde la infancia, porque si no vemos las situaciones que vemos, pero con ¿no? La violencia contra la diversidad sexual, mujeres que tienen una orientación sexual distinta y terminan hospitalizadas, golpeadas, maltratadas y con una indiferencia transversal de la sociedad espantosa. Pero por otro lado también, y ahí yo concuerdo plenamente con Salfate, la realidad de las carencias que hoy día tenemos son tan amplias y son tan significativas como el plato de comida. O sea, comer comida que no está podrida, comer comida
que, o sea, tenemos un país con un índice de obesidad infantil enorme y nuestra alimentación en los colegios no sirve para eso. Y de eso derivan problemas de salud que son gravísimos. Entonces, tenemos intolerancia, tenemos falta de infraestructura, tenemos problemas emocionales gravísimos, tenemos problemas de obesidad y de falta de alimentación. Es tan amplia la gama de carencias que tiene el sistema educativo que, claro, centrarnos solamente en ese punto, con todo lo importante que es ignorar todo lo demás que es la realidad que vivimos como país, que nuestros padres tienen que tener trabajos informales, que la plata no alcanza, que o sea, mi hija es profesora de filosofía en un colegio de riesgo social y la mitad de los profesores ha tenido que presentar licencia porque están pésimos y los alumnos están pésimos, y una de las grandes cosas que tienen muy mal a los alumnos no es solamente la emocionalidad, sino es el día a día, el que la plata no alcanza, que el papá está más violento, que la mamá está desesperada, que ellos tienen que salir a trabajar. Hay alumnos en colegios de riesgo social que no están yendo a clase o que están yendo mucho menos para salir a ganarse el pan para toda su familia. Esa es la realidad. Es importante lo que mencionas sobre el escenario en donde se están moviendo los profesores. Ayer leía la columna de Daniel Matamala que subió, que entregaba un dato súper clave. Él decía, los profesores chilenos tienen el récord de la OCDE en tener más alumnos que atender por sala y más horas trabajadas, siendo que son los que menos ganan en relación a sus mismos colegas dentro de la región. Claro. O sea, estamos ante profesores que están haciendo un trabajo súper precario. Sí. Les pagan súper poco. No les dan la oportunidad de perfeccionarse, ¿cierto? De ir tomando cursos, ¿cierto? De ir evolucionando también conforme van evolucionando las necesidades de los alumnos. Si tienen que competir con Internet. No, y además esa especialización muchas veces en los colegios particulares subvencionados, pues yo lo sé, no es valorada, no es considerada, no te genera un aumento de remuneración, ni tampoco, exacto, porque está sobrevalorado, justamente. Y por tanto, en vez de nivelar hacia arriba, lo que hacen muchos colegios es nivelar hacia abajo. Es decir, que en la medida que un profesor se está especializando, no es considerado. Cuando la situación es inversa, es decir, en la medida que tu profesor se está especializando, tiene un impacto directo en la formación de los estudiantes y una mejora en su formación estudiantil. Y eso lamentablemente en Chile no se está considerando. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que aquellos profesores que se especializan optan por otro camino y salen del sistema educativo donde justamente debiesen estar, porque ahí es el pilar clave de toda sociedad. Y si tú tienes a los profesores en una situación precaria, difícilmente la sociedad en su conjunto puede evolucionar y podemos minimizar, por ejemplo, los actos de violencia. Qué tremendo ver que efectivamente esta cancha es eterna en problemas y efectivamente es como cómo poner uno por sobre el otro, cómo decir que un problema es más importante que el otro si en el fondo estamos formando el presente y el futuro de nuestro país, estamos hablando de niños. Vamos a dejar este tema hasta aquí, siempre pendiente. De hecho, los miércoles siempre realmente el tópico de la educación que hablamos, pero hay un tema, Laura, Max, Monti, Salfate, que preocupa mucho y que ya se habla de una gran crisis en el Ministerio del Interior, justamente. Los duros, los difíciles, los equivocados en algunos titulares, primeros 50 días de la ministra del Interior, Isquia Siches. Partamos aclarando porque mucho se habló desde ayer, Laura, que se le había solicitado la renuncia a su jefe de gabinete. Estoy hablando de Roberto Stay. Eso tengo entendido que hoy día Isquia Siches, ¿cierto? Lo desmintió. De hecho, él sigue siendo su jefe de gabinete. Estaba con él al lado, sí. O sea, él sigue, ¿no? Él había renunciado al parecer con el caso avión inmigrante, no se le aceptó y después sería falso que se le pidió la renuncia, ¿o Isquia lo defendió la ministra? ¿Cómo se puede leer eso? Mira, yo creo que, bueno, acá un gallito hubo, digamos. Él estaba en una situación bien precaria, sobre todo porque lo que hemos logrado saber investigando un poco más acerca de la situación que gatilla todo esto, que es la del avión con los inmigrantes, él habría sido el gran responsable de recibir una información y entregarla diferente, ¿no? No la entendió, qué sé yo, pero él fue el que hizo eso habría sucedido que patinara, digamos. Como el juego del teléfono. Tanto así que el gobierno decide mandar de vacaciones a la interlocutora que era de Cancillería, justamente para que no sea entrevistada ni buscada por los medios, para no ahondar en este conflicto, ¿no? O sea, acá efectivamente hubo un problema. Ahora, yo creo que lo que pasa con Isquia es que ella decidió tomar las riendas de un ministerio rodeada de
enemigos y me hago responsable, es una opinión personal, no es una opinión del canal, pero es como meterse a nadar con tiburones. Ella está rodeada por personas dentro del ministerio que no reman con ella, que vienen desde otra idiosincrasia, vienen desde otra ideología y todos muy cercanos además al exministro Alewi. Entonces, ella se metió a ser el rostro de un ministerio donde no ha sido más que el rostro. Y en este ser el rostro ha tenido participaciones erráticas reiteradas, ¿no? Tanto así que desde la semana pasada se habla de reemplazarla. ¿Cuál es el momento para reemplazarla? Todavía no lo encuentran, pero aparentemente, por lo que se sabe de reporteo, esto debería suceder a más tardar en junio, ¿no? E incluso se habla de quiénes podrían reemplazarla. Entonces... ¿Hay nombres dando vuelta ya? Sí, hay nombres dando vuelta. Y el costo político que tiene para Isquia haber pasado por este gobierno va a ser feroz. Por suerte estamos en un país sin memoria, entonces a lo mejor en unos años puede ser hasta presidenta, pero... ¿Podemos saber los nombres que están dando vuelta? Mira, lo que yo entiendo y lo que yo sé por el reporteo que he hecho es que se habla, bueno, primero del subsecretario Monsalve, pero además ha salido a colación el nombre de Carolina Toa. ¿En serio? Entonces... ese es el terreno que pisa Isquia, o sea... Isquia, ¿pero es como una moladora de carne ese puesto entonces? No, pero es que es impresionante. Es que lo que pasa es que cuando tú haces un análisis, y aquí yo creo que Max puede profundizar en esto, pero cuando tú haces un análisis político de cómo se estructura el Ministerio del Interior desde el día 1, te das cuenta que la gran fuerza detrás de todo esto es precisamente el Partido Socialista, que tiene otros intereses, que no son los intereses que tiene Isquia. Sí, y es un partido que se ve bastante beneficiado en la puesta en escena del gobierno, aun cuando no fue parte original de la propuesta del presidente Gabriel Boric. Ahora, yo tengo algunas apreciaciones con respecto al funcionamiento del Ministerio del Interior. Yo pienso que el gran error de la ministra es considerar que el ministerio era un espacio político de conducción fácil, y no es así. Y lo otro, que no es lo mismo estar dirigiendo el colegio médico que conducir el país. Son cuestiones absolutamente distintas. ¿Pero tú crees que no lo sabía? Porque me acuerdo que ella dio una entrevista, de hecho dijo en su momento, si yo quisiera ser la próxima presidenta, no habría estado en el ministerio. Yo creo que no dimensionó efectivamente lo que significa conducir el país en una situación de crispación, de polarización y fragmentación como la estamos teniendo en la actualidad. Yo creo que ella no dimensionó esa situación. Y lo otro, yo creo que también es muy importante que ella comience a replantear sus asesores o asesoras. No puedes tener solo médicos en tu equipo más político, más interno. Por lo bajo raro, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque el diagnóstico es muy distinto. Entonces ahí se cometen errores y la agenda que se promueve finalmente tiende a ser muy distinta a la realidad país. Pero yo creo que eso parte también desde la misma desconfianza de estar compartiendo un ministerio con personas que piensan distinto. Ella lo dijo desde el primer día, mis asesores los pongo yo. Y era precisamente, y ahí claro, comete un error, pero ¿por qué lo comete? Porque el trasfondo también es importante, porque desconfiaba de tener asesores que no vinieran de su círculo cercano. El Ministerio del Interior es súper sensible. Sí. Todas las políticas de seguridad, todo esto que hemos discutido hoy día, lo que pasa en el barrio Meis, en el barrio Franklin, lo que pasa con los estudiantes, todo depende del Ministerio del Interior. Entonces, ella, por hacerlo bien, lo hizo mal. Por querer rodearse de su gente de confianza, termina cayendo en esta debacle, ¿no? Porque hoy día... Te hago una pregunta, Max, a ti como politólogo, y te lo pregunto desde una persona que puede estar mirando en su casa todo este conflicto, como una chilena más. ¿Por qué cuesta tanto a la clase política reconocer los errores? ¿Por qué no sería más fácil manejar esa crisis transparentando lo que ocurrió, asumiendo efectivamente que hubo errores, que se equivocaron, y así de alguna manera tranquilizar a la opinión pública? Porque en esta búsqueda de que te mando de vacaciones, que a la ministra Siches cuando pasó lo de Temucuicuy, ¿cierto?, lo de los aviones de los inmigrantes, como que la escondieron. Un ratito. En vez de dar la cara y decir efectivamente hubo un mal traspaso de la información, nos equivocamos, esto nos va a servir para no volver a cometer los mismos errores de aquí en adelante. ¿Por qué cuesta tanto reconocerlo? Porque sería una muestra de debilidad. Y, por cierto, al demostrar debilidad en la conducción política, inmediatamente tú le estás diciendo a la gente que no estás capacitado para conducir el país. Eso es. Ahora, no es que queden bien por no decir, no reconocer también. No, pero la señal
es una señal contraria a lo que mandata la política en general. ¿Pero no es eso lo que busca la gente hoy día? ¿Transparencia? Sí, busca transparencia, pero también busca que gente capacitada, seguridad para conducir ministerios que son sumamente sensibles. Claro. Entonces, no es que no quieran hacerlo, simplemente que si tú lo haces frente a la ciudadanía, es una muestra de debilidad. Yeah. Y en política justamente Por ahí pasa, entonces. Por ahí pasa que no tienes que demostrar debilidad, muy por el contrario, tienes que mostrar que estás capacitado para conducir y tomar buenas decisiones. Cambiar ahora en junio a la ministra del Interior, ¿sería una señal de debilidad? ¿Sería una señal de reconocer de alguna forma que no optaron bien por ese camino? Les quiero preguntar a ustedes, pero también quiero que revisemos el siguiente titular, porque si bien se niega la petición de renuncia de Roberto Estay, sí sabemos que renunció, ¿cierto? Renuncia el coordinador de asuntos indígenas del gobierno en medio de aumento de violencia en Macrozona Sur. ¿Qué significa políticamente esta renuncia? ¿Es verdad que habían ciertas diferencias desde aquel viaje de la ministra del Interior? Lo responde Max, fallido viaje, lo responde Laura, Salpate y Monti después de la siguiente pausa.